Continuamos con la letra chica y ya nos acompaña Soledad y la presentamos de esta manera. Historia secreta de la vida de la Quinta de Olivos y de todos los presidentes y de la Argentina también. Hay una frase que vos usás que es: al otro lado del muro hay un pueblo. ¿Qué quisiste decir? ¿Cómo es ese análisis? Pasa por algo que yo me encontré cuando empecé a investigar sobre la Quinta de Olivos, y es que es mucho más que la casa de los presidentes, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar que Olivos es ese chalet, la Casa Blanca, con dos salitas que queda en la barranca, por la que han pasado tantísimos presidentes, desde Aramburu hasta acá, y en realidad es un lugar mucho más grande en el que trabaja mucha gente todos los días, ¿no? Cada día hay alrededor de 100 personas ahí, hay un destacamento militar, hay gente que se encarga del parque, hay un cine, hay obviamente una cocina, está mantenimiento, hay gente que hace guardias de 24 horas, hay electricistas, calderistas, que tienen que hacer guardia como si fueran un médico. Ahora, yo me imagino entrevistando a toda esta gente. ¿Cuánto tiempo te llevó a armar el libro? Tuve 1 año y medio entre investigación y escritura. ¿Cuándo arrancaste? ¿Con qué presidencia? A mediados de 2015, últimos meses del mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Yo ya estaba trabajando cuando fue el cambio de gobierno y lo terminé durante este mandato, digamos. A principios de este año el libro estuvo listo. ¿Te resultó simple acceder? No tanto. Yo pensaba que iba a ser más sencillo, pero durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no pude. Intenté, hice un montón de gestiones, nunca me dijeron que no, pero tampoco me dijeron que sí. Y finalmente no logré en ese periodo de ingresar. Cambié el gobierno, intenté nuevamente gestiones durante la presidencia de Mauricio Macri y tuve otra recepción, pude ir sin problemas. De las presidencias que analizaste en la Quinta de Olivos, ¿el mayor hermetismo fue el de Cristina? No, yo diría que todas manejan un grado de hermetismo bastante interesante. Lo que pasa es que algunos lo hacen más explícito, algunos gobiernos, y otros no tanto. Juegan a que están mostrando un montón de cosas, y por ahí, si pensamos, no sé, en el gobierno de Carlos Menem, en cualquiera de los dos mandatos, la Quinta tuvo un lugar protagónico, ¿no? Hubo visitas internacionales, era un momento muy vibrante en farándula, si querés, de todo tipo, inclusive política argentina. Y estaba Lady Di, los Rolling Stones, tenistas. ¿Es cierto que había muchas fiestas en Olivos durante el No menemismo? tanto, a eso voy. ¿Es un mito? Es que vemos esas fotos, pero eso es todo lo que vemos. En realidad había una trastienda política que no veíamos, y si pensás y empezás a buscar las fotos de ese momento, te das cuenta que tampoco ves la intimidad real del presidente Carlos Menem. No lo estás viendo, lo que estás viendo es una puesta en escena. Bueno, abrimos la Quinta. Y no, tampoco es que abrimos la Quinta. Todos los gobiernos juegan un poquito con eso, ¿no? Algunos son más explícitos en decir, bueno, blindamos la intimidad presidencial en Olivos. Por ahí el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner iba más en ese sentido. Antes no tanto. Y la cocina política de Olivos, que fue durante el menemismo básicamente el lugar en donde se discutía con ministros y demás, hoy, ¿funciona de la misma manera? Sí, Olivos es un centro político súper importante, que aprovecha el que parezca que no lo es, ¿no? Pensamos siempre como Casa de Gobierno es el lugar de la gestión. Sí, Casa de Gobierno, la Casa Rosada es el lugar de la gestión, pero en Olivos pasan un montón de cosas. Hay reuniones un poco más discretas, hay muchos menos ojos y oídos que no pertenecen a ese universo. En Casa de Gobierno hay periodistas acreditados, por ejemplo. De movida hay colegas que están ahí todos los días, su trabajo es ir ahí, conocen los ritmos habituales, saben quiénes son los invitados y funcionarios habituales y quiénes no, detectan cambios en la rutina. Y en Olivos eso no pasa. Por empezar, en Olivos es mucho más restringido el acceso. Y cuando vos vas como periodista, suponete que fueras a la sala de periodistas, que ahora no está en uso, no podés entrar en la Quinta desde la sala, si no te dejan. Entonces, Olivos es un lugar mucho más cuidado. Suena a que es un lugar seguro. Sin embargo, en tu libro mencionás que De la Rúa estuvo en peligro también dentro de la Casa de Olivos. Sí, son escenarios muy particulares, ¿no? La noche del 19 de diciembre de 2001, después de dar la cadena nacional, anunciar el estado del sitio, De la Rúa volvió a Olivos, comió ahí con su familia y con algunos de los colaboradores, mientras el resto del gabinete se quedó en Ciudad de Buenos Aires.
en el Hotel Elevage haciendo gestiones con la oposición, ¿no? El gobierno caía y estaban tratando de evitarlo. Esa noche, como una demostración muy cabal de lo que estaba sucediendo con el poder político, en algún momento, en mitad de la noche, la guardia del perímetro exterior de la Quinta, que está a cargo de la policía bonaerense, se fumó. Se fueron yendo de la nada, sin que nadie aparentemente les diera una orden, y en lugar de cada uno de esos puestos iba apareciendo gente que no se sabía quién era y se trepaba al muro y quedaban sentados ahí a horcajadas, pierna adentro, pierna afuera. El encargado de seguridad de la Quinta le avisó a la máxima autoridad que estaba en ese momento en el lugar, máxima autoridad del gobierno nacional. El presidente se había ido a dormir, entonces quedaba uno de los ministros. De la Rúa estaba durmiendo y la sí. escena es gente intentando entrar a la Casa de Olivos. Intentando entrar, no, subidos al muro. Pero no sabías si en algún momento se tiraban o no, estaban ahí subidos. Un reflejo del caos del político del país del momento, momento, no tanto de caos, ¿no? Porque fue todo muy sincrónico. En un momento desaparecieron todos los guardias y en un momento apareció toda esa gente y al amanecer en un momento se fueron todos a la vez. O sea, tan caótico al parecer no fue, pero fue una noche de zozobra. Eso es mucho más que una cuestión de seguridad, como cada tanto hay episodios, ¿no? De algún intruso. En algunos casos, cada vez es más difícil en realidad que haya un intruso porque hay muchas medidas de seguridad. Históricamente ha habido casos, sí. Y de todas las anécdotas que pudiste recolectar en tu libro y hablando con la gente que hace años que trabaja ahí, ¿qué es lo que más te conmovió? No sé si podría decir una sola. A mí me gustó mucho escuchar a los empleados y me gustó mucho también hablar con gente que vivió ahí o que pasó en distintos momentos. Lo que me impactó mucho es cómo Olivos funciona como un espacio de escala para demostrar la política argentina, ¿no? Para leer cómo la historia puede atravesar la vida cotidiana de las personas, desde un empleado que te cuenta que cuando llegó el 24 de marzo del 76, un día para él normal, porque ni había escuchado las noticias, el clima de violencia política era algo normal, se venía hablando, había un rumor de golpe, pero no llegaba nunca a nada concreto. Él llegó desprevenido ese día a la Quinta y se encontró con las tanquetas en un lugar que se llama Plaza de Armas, que es como una rotondita de cipreses, y ahí entendió que había sido el golpe. Y un militar diciéndole, vos seguí tranquilo, tranquilo, y después un compañero suyo dejó de ir. Nadie sabe por qué, si lo echaron o qué pasó con él. Digo, son pequeños detalles que te hablan de cómo la historia está ahí mostrándose. ¿Y de las últimas presidencias algo que te haya sorprendido? Sorpresas. No sé, por ejemplo, ¿no? Uno estaba acostumbrado a escuchar, por ejemplo, de la presidenta Cristina su hermetismo y su perfil de inaccesible, ¿no? Con los empleados. No sé si esto te lo han reproducido. En La Rosada funcionaba de esa manera. Sí, y en Olivos también. Pero para mí eso se puede ver desde el lugar de hay que preservar la intimidad. No debe ser fácil vivir en un lugar en el que todo el tiempo hay 100 personas dando vueltas. No estás en tu casa enteramente tranquila, por más que esas 100 personas no estén metidas en el chalet. Vos sabés que andás por el parque y hay 4 guardias acá, otro por allá, hay jardinero. Los Kirchner sí habían pedido que cuando andaban por el parque nadie les hablara, no los miraba tratando de no encontrarse con gente. Y me parece que debe ser una de esas estrategias para tratar de mantener una intimidad o no estar todo el tiempo como estoy en exposición. La familia del presidente Macri tomó una disposición que no es lo mismo, pero también en ese sentido. En el chalet donde vive la familia presidencial había una cocina, ¿no? Esa cocina durante la presidencia de Carlos Menem la sacaron a un pabellón exterior, pero Menem iba todo el tiempo igual, siguió en ese pabellón durante los gobiernos de los Kirchner y ahora volvió a la casa, la volvieron a meter en la casa. Pero los Macri pidieron que el cocinero presidencial esté con el cocinero de los empleados, que no esté en la casa, porque la cocina la usa la familia. Claro. Y es un modo también de resguardar la intimidad, ¿no? ¿Y el perfil del matrimonio de Macri y Aguada se asemeja con alguno de la historia también dentro de sus manejos en Olivos? Son todas familias, no. Cada familia, en su propia casa es un mundo y cuando se traslada ahí también. Y en algún punto las familias presidenciales no pierden de vista que están todo el tiempo en escena. De algún modo están todo el tiempo en escena. No están en su casa, están en la función y los presidentes eso lo saben claramente, ¿no? La función es algo de 24 horas al día, los 7 días a la semana, los 4 años. Y hoy se siguen jugando esos partidos de fútbol en donde se Pero cocina también la política. Exacto, y eso genera bastantes problemas, ¿no? En este momento, porque el gobierno, aun cuando está muy lejos de la paridad, tiene funcionarias mujeres. Malcorra, cuando todavía era canciller, protestó precisamente por estos partiditos donde van los funcionarios varones
excluyendo a las funcionarias mujeres. Claro, cuando Stanley ahí también, se habla me de imagino, política. claro. Eso es cocina política, no es simplemente un encuentro de amigos. Y Olivos lo permite también, ¿no? En Casa de Gobierno eso no pasaría. Claro, entiendo. Bueno, Soledad, muchas gracias. La verdad que es muy interesante y vamos a seguir ahondando cuando podamos leer el libro. A nosotros se nos terminó el programa. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes a las 22:30 para seguir buscándole la letra chica a las noticias. Buenas noches.